Puede, por favor, en el chat realizar su registro. Ya, a ver, quiero que comencemos esta sesión. Quisiera rescatar alguna impresión respecto de... A ver, dimos algunas tareas para el día de hoy. Por un lado era que puedan revisar el documento. Les he compartido un artículo, que lo vamos a ver en un momentito más. Si gustan darme alguna impresión de si fue muy complicado, si fue muy extenso, si gustan relacionarme a algo, vamos a conversar más al respecto. Lo otro que solicitamos fue el tema de la instalación del software y que puedan también trabajar en una base de datos en formato plano, a razón de que podamos trabajar con esos datos en el software. No sé si es que alguien gusta comentarme, tiene alguna mirada, ha tenido alguna dificultad, ¿todo bien? Ya, voy a compartir pantalla ya, así podemos conversar sobre el artículo en un primer momento. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sencillo, se ve. Excelente. Ya, ahora sí quisiera que me comenten, por favor, yo puedo solicitar algún comentario respecto de este artículo, que quisiera sus comentarios vayan en el sentido de qué les pareció el documento, si fue muy complicado, si hubieron partes que no se comprendieron. Y si gustan relacionarme, que lo vamos a ver con mayor detenimiento, algún vínculo con el contenido del mismo y tal vez algún resultado que les haya parecido destacado de esta revisión. A ver, hablaremos, yo les voy a solicitar, hablaremos con Carla Vargas. ¿Qué me puede comentar, por favor? Y a ver, hablaremos con otra persona que haya hecho su registro en el chat. Carla le estoy poniendo ausente, ¿ya? Alejandro Elvis Hualpa. Tal vez podemos hablar con usted. Carla, entiendo, si está con problemas de su audio, bueno, trate de solucionarlos, pero entonces haga su comentario por el chat, por favor. Elvis, le escucho. Ya. Dos participaciones al lago ya tenemos. Entonces Buenas hablaremos. tardes, licenciado, ¿cómo Adelante, está? adelante, ¿cómo está? Habla, Bien, gracias. habla Héctor Vargas. Adelante, por favor, le escucho. Eh, pues el texto, debo decirle, el artículo me ha parecido muy interesante, principalmente por un criterio, el criterio de relación que plantean los autores a través del Banco Central de Bolivia, de relacionar la inflación con el tipo de cambio. Ya. Pues los autores hacen alusión al periodo precedente al de 2005, Sí. digamos, de un periodo neoliberal, ¿no? Así entre comillas, claro, esto está puesto a debate. Y los autores mencionan que durante ese periodo el objetivo de la política cambiaria era minimizar la tasa de inflación existente en el país. Y posterior a ese periodo, o sea, luego del 2005 ya la política cambiaria cambia, ¿no? Pero la finalidad sigue siendo la misma, reducir la tasa de inflación que estaba sufriendo el país, ¿no? Reducir esa magnitud. Y pues bien, durante ya el periodo posterior a 2005, cabe destacar que
se vive un periodo, digamos, contrario al de la neoliberalización, porque entra el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y bueno, las políticas que asume son de índole, digamos, contrario a la privatización. No quisiera entrar en debate en esas cuestiones, ¿no? Pero es así. Y pues bien, de esa manera los autores plantean el contraste entre estos dos periodos, destacando siempre el accionar del gobierno de turno de ahora incluso, del partido de turno, y lo ensalzan, ¿no? En ese sentido. Y, y bueno, pues destacan las políticas que se hicieron, los logros que se obtuvieron y bueno, destacan con tres criterios principalmente. Dicen que después del 2005, durante el periodo del gobierno de turno, lograron controlar la inflación en un sentido a través de la política cambiaria, mejoraron la competitividad del tipo de cambio respecto al mercado de divisas, ¿no? Y también hubo una bolivianización de la moneda. Sí. Entonces, pues es un resumen, ¿no? Básicamente, pero también nos refieren aspectos matemáticos y bueno, eso también es interesante. Eso sería, licenciado. No sé si lo hice bien, pero eso Le es agradezco, lo que... Héctor, ¿no? Realmente es un buen resumen el que usted hace. Solamente quiero hacer un comentario al respecto para que podamos captar alguna relación académica en cuanto a nuestros comentarios. Eh, en la medida de lo posible, vamos a tratar de relacionar nuestros alcances académicos deslindados, por eso digo en la medida de lo posible, de cualquier presunción política, no sé, una mirada que tal vez va más allá de lo que compete a nuestra materia, ¿no es cierto? Por eso es que yo no relaciono, digamos, gestiones de gobierno con un mandatario, sino como lo hace el documento, vincular tal vez una mirada técnica, ¿no? Respecto a los datos. Entonces, ese es un aspecto que quisiera que en nuestra vida universitaria los llevemos bastante presente, ¿no es cierto? Yo sé que he visto varias defensas de tesis de la carrera donde me genera ese foco rojo, ¿no? Cuando escucho, no sé, pues, miradas politizadas de ciertos comentarios y ya otra vez reitero, aquí no estamos ni a favor ni en contra de una gestión de gobierno. Estamos relacionando una mirada formativa desde nuestro ámbito de mirada economistas en una rigurosidad técnica de lo más concienzuda posible, ¿ya? No le estoy criticando a usted, sino que estamos justamente formándonos en este sentido. Por eso es que rescatamos no un documento de opinión política, sino un documento cuyos basamentos, cuyo argumento relaciona evidencia empírica, ¿no es cierto? Entonces uno puede creer o no en los datos, puede refutar metodológicamente algún constructo, puede enlazar algún elemento desde la mirada del conocimiento epistemológica, pero no desde la junta política, ¿no? Eso realmente tenemos que dejarlo para otro espacio, ¿ya? A ver, quisiera rescatar un par de comentarios más. Paola se encuentra, Paola Mamani, no sé si hablé, creo que no solicité antes su participación, no sé si se encuentra por ahí, tal vez quisiera hablar con un poquitito que complemente sobre lo que ya nos refirió Héctor. ¿Se encuentra Paola? También está con problemas de su audio. Ya, si no está Paola, igual lo apunto. Hablaremos con Michelle. Michelle Beltrán, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, me corrige por favor si me estoy equivocando. Buenas tardes, licenciado. Sí, ¿Cómo está está Michelle? correcto mi nombre. Le agradezco. Bien, Coméntenos un poquito más, por favor, sobre lo que nos refirió Héctor. bueno, licenciado, he revisado el documento y efectivamente nos habla sobre el tipo de cambio en Bolivia, más que todo en la etapa del 2005, por ahí, donde nos dice que el dólar, según recuerdo, estaba entre los 8 bolivianos, así, Uh -huh. y ha ido bajando poco a poco para
que nuestra moneda vaya a valorizarse nuevamente. Y eso es lo que más me acuerdo. Después, yo creo que el compañero ha hecho muchas cosas que tal vez sería reiterar en este momento, porque sí está haciendo una relación entre el tipo de cambio y la inflación. Y eso más que todo, yo creo que podría resaltar, licenciado. Michelle, quisiera que me auxilie con un comentario de percepción. ¿Le ha parecido muy compleja la lectura? ¿Muy extensa? La verdad que no muy compleja, licenciado, porque más que todo tiene texto y algunas gráficas que yo creo que se pueden entender, no son tan Ya. complejas. ¿Le ha Algunas demandado cosas que mucho tiempo el revisar esta lectura? para darle, como usted nos dijo, una mirada así, Sí, no tanto. La ya. verdad que no. Le agradezco, Michelle, por su comentario. Y de hecho, lo que quiero sugerirles, ahorita vamos a hacer una revisión, igual por encimita, ¿no? No es un análisis exhaustivo del documento ni de las cifras, pero a ver, una pauta para que yo clase a clase igual les voy a dar una lectura de hoy para el día lunes, para que puedan revisarla más que un detenimiento exhaustivo del documento. Entonces, ¿cómo es que yo reviso? Primero, a ver, el objeto del por qué hacemos esto. Yo quiero que en su vida formativa como economistas se les haga familiar este tipo de lecturas, ¿ya? Está bien, digamos, leer las notas de prensa, está bien leer ciertos artículos, está bien leer libros de texto, está bien, pero el pan de cada día del economista debe ser artículos de corte científico que relacionan evidencia empírica, ¿ya? Y este es uno de ellos, independientemente de que nos parezca o no tanto el contenido. A ver, ¿cómo voy leyendo, haciendo esta revisión de una forma relativamente rápida, prudente? Primero, cuando yo leo el título, ya me da un pantallazo, ¿no? ¿De qué trata este documento? Yo digo, la política cambiaria en Bolivia, objetivos y efectividad. Ya tengo una idea de qué trata, ¿no es cierto? Y generalmente todos los artículos de corte científico tienen un abstract, ¿no es cierto? Tienen un resumen que no debería extenderse las 200 palabras, excediendo unas 300 palabras, ¿no? Entonces, en el abstract ya me da una primera pauta de qué trata el documento y más o menos yo relaciono algunos elementos. De ahí, si quiero más puntualidad, puedo irme al apartado metodológico para saber cómo ha respondido a las cuestionantes del documento. Puedo ver los principales resultados y finalmente recapitulo todo yéndome a las conclusiones, ¿no es cierto? En las conclusiones ya está como que finalizando, concluyendo los argumentos y de esa forma, a ver, leer un resumen me tomará unos 2 minutos. Revisar el título, unos 30 segundos, ¿no es cierto? Ver metodología, conclusiones así solamente por encima, no me debería demandar mucho más de unos 10 minutos. Ya sobre eso, si es que es de sumo interés la lectura que estoy realizando, le dedico pues un tiempito más, ¿no es cierto? Y veo algunos elementos que son más de detalle, más de detenimiento. Ya, en lo que he dicho entonces, voy a dar una chequeadita, pero creo que por ahí tenía alguna manito levantada. Ya no, la he perdido. Y en el chat también tenía por ahí algún comentario. Ah, ahí está, el de Carla, por ejemplo, ¿no? Dice, el texto de la política cambiaria, a lo que yo comprendí, tiene como objetivo estabilizar o equilibrar la tasa de cambio de la divisa local frente a la divisa de referencias como el dólar. Eso es lo que pude entender. Ya, excelente. A ver, yo voy comentándoles, ¿ya? Soy en esta lógica de revisar someramente el documento. Ya, es claro que este documento nos está dando como que una referencia de parte de la temática que estamos viendo en la asignatura, ¿no es cierto? Ver el tema de la política cambiaria en Bolivia, ¿no es cierto? Si es que los cambios, digamos, en cierta dirección, en ciertos objetivos, se habrían dado en el tiempo, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, no sé si ustedes han capturado a lo largo de la lectura, ¿cuál es el régimen cambiario de Bolivia? ¿Alguien sabe? Sea producto de esta lectura o sea producto de alguna otra referencia que les han dado. ¿Es fijo? ¿Es flexible? ¿Qué tipo de cambio tiene Es Bolivia? fijo, licenciado. Ya. Y recuerdan un terminito por ahí que dice en el documento del crawling peg.
¿Qué es el crawling peg? Lice, bueno, el Curly Peg es un sistema de tipo de cambio el cual Sí, está caracterizado por movimientos graduales en cuanto a la relación cambiaria frente al dólar, ¿verdad? También, excelente. bueno, su objetivo fue el de mantener un tipo de cambio real bilateral constante, lo cual no te mucho, pero esta política se basó más que todo en dar pequeñas devaluaciones, por así decirlo, Sí, que permitían reducir brechas entre la inflación y también entre la devaluación del tipo de cambio. sí. Bueno, esto para contener expectativas en el futuro de la inflación. Eso es lo que entendí Fabuloso. también Es el una muy concepto. buena respuesta y brinda un gran complemento. De hecho, no hay una traducción precisa en los libros, ese anglicismo del crawling peg, ¿no es cierto? El crawling peg, eh, uno puede, crawl es como que arrastrarse, ¿no es cierto? Entonces, algunos relacionan como un tipo de cambio intermedio, digamos, que puede ser deslizante, desplazante, ¿no es cierto? No, no sé cómo podríamos traducir precisamente el término, ¿no? Ya, pero el punto es el siguiente. Es bien interesante lo que el documento, voy a ir bajando ya en el documento para que sigamos lo que voy relatando. Vean que habla también del efecto pass-through, ¿no es cierto? Que es otro elemento que vamos a analizar a lo largo de nuestras sesiones, ¿ya? Pero ¿qué es interesante de relacionar en este documento? Es interesante relacionar, por ejemplo, ese viraje que existe en una lógica de que inicialmente la política cambiaria, basadas en estas depreciaciones nominales, trataban en cierto sentido, aquí está lo del tipo, el crawling peg, ¿no es cierto? El tipo de cambio deslizante o reftante. Dice, ya, está bien, es una traducción tal vez un poquito más atinada que la mía, ¿no? Ya, y en el sentido de que estas pequeñas devaluaciones, desplazamientos monetarios nominales, trataban en cierta forma de mantener un tipo de cambio real constante, que es lo que vamos a analizar en un momentito más de manera teórica, ¿ya? Y existe un viraje, yo no estaría asumiendo que el viraje ha sido proveniente de la gestión de los 16 años de gobierno del mandatario que refería Héctor. De hecho, se da un poquito antes, desde 2004, 2005 se dan atisbos de esta mirada de inicialmente yo trabajaba en el Banco Central en ese momento, entonces se dio un fuerte anuncio, una fuerte mirada de bolivianización de la economía, profundizar el sistema financiero con, entenderán que en su momento gran parte de los activos y las transacciones comerciales en nuestro país se las cotizaba directamente en dólares, ¿no es cierto? No estaba presente como un numerario el boliviano y es nuestra moneda, ¿no es cierto? Es porque ganamos señoriaje. Entonces, a ver, vamos a ver este grafiquito y vamos a ir relacionando lo que estoy diciendo. Entonces, propiciar la bolivianización justamente nos lleva a este nuevo objetivo cambiario que a la par tenía una mirada de controlar el incremento de precios, ¿no? Mantener una cierta estabilidad con los precios, que también va coadyuvado con el tema de la subvención de la gasolina y mantener ciertos precios relativamente estables al interior de país, ¿cierto? Ya, bueno, en este sentido, digamos, ya les decía, ¿no es cierto? Muchos de los precios se cotizaban en dólares, como que hasta ahora lo siguen haciendo, pero también hay la lógica del ideario de que un precio uno lo piensa en dólares, pero también lo puede pensar en bolivianos. Antes se decía de un anticrético, de un vehículo, de ciertos bienes, bienes transables y no transables, se los pensaba en dólares, ¿no? Entonces eso era preocupante porque, bueno, pues idealmente se busca que se maneje más nuestra moneda nacional. Y ahora uno tiene cuidado, ¿no? Es decir, ha habido una serie de medidas que las vamos a analizar también, que han virado a considerar solamente las reservas en efectivo que sean en dólares, sino más bien se profundice el uso del boliviano. Ya, pero más allá de eso, ¿no? Justamente el efecto pass-through va a dar cuenta de este cambio de política cambiaria que trata de relacionar el poder adquisitivo de moneda nacional controlando justamente el tipo de cambio, ¿no? Ahora, uno puede cuestionar la efectividad de esta política cambiaria en la medida del control inflacionario. Lo cierto es, hay un grafiquito que es bien interesante de ver, que estaba un poquito más adelante, la página, hay uno que me
está. Bueno, aquí es lo que una de sus compañeras relacionaba, ¿no? Que los tipos de cambio realmente eran bastante fluctuantes, ¿no es cierto? Cuando nosotros relacionamos el tipo de cambio con el dólar, que es el más consabido, entonces aquí hay una fluctuación, ¿no es cierto? Donde hay picos, baja, luego sube, luego baja, ¿no es cierto? Y es una señal bien compleja de tratar, ¿no es cierto? Si uno quiere relacionar como parte de los numerarios que sea una señal de inflación. A ver, ¿dónde está este es el que quería? No, no, no es este, no es este, no es este. Un poquito más adelante creo que está. Este es bien ilustrativo, ¿no? Vean acá, por favor, en este gráfico, que es interesante de analizar. A ver, lo que más llama la atención, ¿no es cierto? Creo que los colores no ayudan, porque yo veo en pantalla, no sé si estoy con principios de daltonismo, pero este color, tipo de cambio, dice, está en naranja, y está haciendo relación a esta flecha, a esta línea que es medio lila, morado, no sé, pero que muestra justamente el tipo de cambio, cómo es que se reduce y luego muestra una estabilidad, una constancia que se ha mantenido a lo largo del último tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que los incluso noticiosos siguen hablando del tipo de cambio oficial, ya no hay esos altibajos, ¿no es cierto? Como veíamos anteriormente. El tema de la compra de divisas del sistema financiero también tiene como que una recurrencia, un comportamiento que puede ser razonable, digamos, que no ha cambiado mucho. Y el tema de la venta de divisas del bolsín igual tiene una tendencia que la vamos a esperar con datos cuando veamos un poquito más, no solamente con el Excel, sino con el Stat. Pero lo curioso de este gráfico, que me gusta bastante, es que las expectativas, la mediana de las expectativas, se mantiene como que a la par de cómo se maneja, cómo se comporta el tipo de cambio, ¿no es cierto? Entonces, eso genera una cierta estabilidad, cierta regularidad en una señal de precios, ¿no es cierto? Ya, pero uno puede ser crítico al respecto, ¿no? Porque en cierta forma los críticos relacionan de que está limitando un cierto dinamismo que tal vez podría propiciarse a través de política cambiaria. Pero ese es otro punto de vista que lo vamos a cuestionar con algunos elementos analíticos un poco más adelante, ¿no? Bueno, y aquí pueden ver esa caída en el tiempo, ¿no? Entonces, donde vemos IPC, el IPC común, que va creciendo, pero que se mantiene también como que ya no genera los picos que veíamos de esa histéresis hiperinflacionaria que habíamos analizado la semana pasada, y analiza un IPC importado también, ¿no? Que tiene una trayectoria que va casi a la par de lo que viene el crecimiento de los precios. Eh, Héctor, por favor, adelante, le escucho. Licenciado, una pregunta. Sí, Me ha llamado mucho la atención el concepto de inflación importada y, sí. bueno, me encantaría saber qué implicancias trae la inflación importada en un país. Depende, ¿no? Depende cuál es la preeminencia de los bienes que se transan con ese país, ¿no es cierto? Si de pronto hay una inflación importada en bienes que son realmente importantes para nuestra economía, el traspaso de esa inflación nos va a afectar bastante, ¿no es cierto? De pronto, pensemos, ¿no? Que voy a dar un hipotético, que de pronto el país vecino es exportador de, no sé, pues alguna materia prima para un elemento alimentario, como podría ser la harina, por decir algo, y se resulta que en ese país existe un proceso inflacionario bastante elevado y nosotros somos dependientes de ese insumo, entonces nos va a hacer un traspaso, ¿no es cierto? Nos va a generar un efecto rebote de la inflación que se sufre en su país, que también va a afectar a los precios nuestros, ¿no es cierto? Independientemente de una política cambiaria que trate de estabilizar los precios. Pero a ver, tal vez con algún elemento analítico y con datos podamos relacionar un poquito esto. Creo que en el caso boliviano no existe una relación transaccional que vincule una inflación importada que nos genere perturbaciones demasiado complejas en nuestra economía. Podría ser el caso
la gasolina, pero ya sabemos que la gasolina está controlada, incluso con la venta del gas está indexada, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que el precio del petróleo se dispare o caiga al piso, no va a importar porque se ajusta tras meses después, y tras meses después igual se hace un ajuste de un conjunto de artículos que no solamente vinculan al precio del petróleo, pero eso lo vamos a analizar con datos un poquito más adelante. Disculpe que en este momento esté poniendo en paréntesis, en pausa su respuesta, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo voy a expresar con datos y con algunos elementos analíticos complementarios, por favor. ¿Ya? En cuanto al tema de la efectividad de la política cambiaria, el documento, en cierta forma, esto es interesante porque relaciona algunos estudios previos y va mostrando la evolución del efecto, el coeficiente pass-through, ¿no es cierto? Y entonces, a través de otros estudios que se han realizado, entonces va dando cuenta de algunas estimaciones que ven esta reducción en el tiempo, ¿no es cierto? Eh, quiero ir un poquito más allá, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. La modelización, miren aquí hace referencia, bueno, este es un trabajo de Mendieta y Escobar, de un modelo VAR, pero también hace de un sistema de ecuaciones en vectores autorregresivos, ¿cierto? Aquí está el sistema de ecuaciones que utiliza este documento, donde usa como argumentos al IGAE, la inflación a ver, veremos cuáles son la notación, ¿no? Que está un poquito más abajo. La variación de precios, el denotado por pi, el IGAE, la variación del tipo de cambio nominal, la variación del índice de precios de bienes importados y la variación anual del índice de precio al consumidor en el periodo T. Toda esta información, todos estos datos son susceptibles de ser analizados. De hecho, los vamos a analizar, si posible, con el manejo no solo del Excel, sino les he pedido anoche instalen el Stata, entonces vamos a tratar de hacer algún ejercicio con ese instrumento, ¿no? Y tratar de calcular este tipo de elasticidades que con la ayuda de un paquete no se los hacen muy complejos, ¿no? El documento parece rebuscado, parece de difícil alcance, pero no lo es tanto, ¿ya? A ver, esto voy a saltar y más bien me voy a ir con ya casi a la parte terminal, a la parte conclusiva, ¿no? La parte conclusiva justamente va relacionando ya esta, tal vez por eso Héctor se ha dejado guiar y lo comprendo, de que parecería que alude a una efectividad marcada debido a una gestión, no sé, no relacionada, según recuerdo, gestión gubernamental, pero que realmente la nueva política cambiaria, que antes más bien verificaba competitividad, ahora está generando un control inflacionario de una manera expectable, ¿no es cierto? Y en cierta forma es cierto, pero no solamente debe a política cambiaria, que es un elemento que vamos a cuestionar en nuestras clases, ¿ya? A ver, no, por ahora no voy a exigir más desde el documento. Seguramente hay tecnicismos que son importantes de revisar, pero con otro avance más, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos apéndices que hablan de análisis de reaccionalidad de serie, donde hacen algunas pruebas del Dickey Fuller ajustado, ¿no? Pruebas de raíz unitaria, que no sé cuán familiar sean para ustedes, pero seguramente yo les puedo dar alguna pauta intuitiva de cómo es que para qué sirven este tipo de pruebas, ¿ya? Y aquí hace como que una regresión, aquí muestra el resultado de algunos coeficientes de determinantes del tipo de cambio real y va generando alguna vinculación con covariantes como ratios, ¿no? Balance fiscal sobre el PIB, balance comercial sobre el PIB, términos de intercambio, el precio de las exportaciones, las reservas internacionales, y va vinculando algunas cuantificaciones que bueno, ahorita no creo que convenga analizarlas a precisión si no tenemos los elementos analíticos que nos permitan enlazar mejor el punto. Ya. A ver, dejo de compartir un segundito. ¿Cómo les fue con la instalación del Stata? ¿Lograron instalar el Stata en sus equipos? ¿Alguien ha tenido dificultad? ¿Les fue bien? Sí, me dice por el ICET. Ya, a ver, puedo ir en dos sentidos. Ya habrán podido percibir que en cierta forma nuestra asignatura va a tomar un avance teórico, donde voy a relacionar algunos elementos de texto, si quieren verlo así. Una parte que tiene que ver aplicado, por eso son los artículos,
Y voy a tratar de enlazar un componente práctico que también es importante, ¿no? Es decir, para nuestro análisis y formación economista, ¿no? Por eso es que podía, si tengo el ok de ustedes de que se ha podido instalar el Stata, tal vez podemos pasar a la parte práctica que siempre es un poquito más llevadero, ¿no es cierto? Ver datos es amigable a la par de ver también lo teórico, ¿ya? A ver, voy a compartir pantalla y me dice si se está viendo, ¿ya? Quiero compartir, pero voy a compartir toda mi pantalla. Y así nos vamos a ver el Stata, así de ser posible. ¿Se logra ver el Stata? Se ve, ¿no? Excelente. Ya. ¿Para algunos de ustedes era familiar ya este paquete? ¿O por primera vez lo están viendo? Por mi parte, primera vez, licenciado. ¿Primera vez? Primera Excelente. vez, licenciado. Primera vez. Ya, está bien, ¿cierto? Entonces, es parte de los instrumentos, de nuestra caja de herramientas, de nuestra formación de economistas, ¿ya? A ver, yo les comento, el Stata no es un acrónimo, ¿no es cierto? Es una conjunción de dos anglicismos, data y statistics, ¿no es cierto? Estadísticas y datos, ¿no es cierto? Entonces, se dice que es un paquete bastante popularizado, no es de amplia difusión, tal vez tiene una mirada más economicista en ciertos alcances, pero su uso es diverso, ¿no es cierto? ¿Por qué no es de tan amplia difusión? Porque adquirir el paquete con licencia oficial es costoso, ¿no es cierto? Yo les he provisto una licencia educativa, por eso tienen instalado en sus máquinas un, una versión a perpetuidad, ¿no es cierto? Entonces ahí no van a tener dificultad de trabajar con ella, salvo que ustedes quieran comerciar con este software, que no creo que es el caso, ¿no es cierto? Ya, el Stata, desde sus versiones más antiguitas, tiene tal vez los colores han cambiado, ¿no? Pero la visualización es la misma, ¿no? Si ustedes ven en pantalla, aquí donde estoy haciendo girar el cursor, es una ventana de resultados. En la parte de abajo, donde dice comando, si yo aprieto, ¿no es cierto? Empieza a girar, empieza a aparecer, a parpadear, ¿no es cierto? Para que pueda escribir y dar sentencias para brindar algunos comandos. En la parte derecha, donde dice variables, aquí se van a cargar los datos. Y en la parte izquierda, donde dice ventana de revisión, los comandos que yo replico acá, se los va a repetir en esta ventana de revisión. Entonces, ¿qué me ocurre acá? A ver si me van siguiendo. ¿Tienen el Stata abierto en sus máquinas? Porque quisiera, si bien me pueden ir siguiendo en lo que voy haciendo, quisiera que ustedes también se familiaricen operando en sus equipos en la medida de lo posible, por favor. A ver, ¿qué voy haciendo? ¿Ya? Vamos a ver algunas cosas. Voy a utilizar un ejemplo cualquiera, solamente para ver la lógica del Stata, y luego nos vamos a meter con nuestros datos para ver cómo el trabajo que les he solicitado de buscar un formato plano ahora nos sirva con el uso del Stata, ¿ya? A ver, pongo, por favor, tecleen lo que estoy haciendo, sys use auto, y le dan enter. Ay, no sé qué ha pasado. ¿Me están siguiendo? Se ha cortado señal. Sí, ¿Me siguen todavía? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, si se fijan, el comando que acabo de mostrar, estoy acudiendo, estoy llamando a un ejemplo default del programa, del paquete, ¿ya? Entonces, esta es una base de datos de automóviles que si se fijan el comando que he escrito aquí abajo, se lo repite aquí arriba, ¿no es cierto? Por eso es una ventana de revisión. Y aquí en el lado derecho, base de datos. Entonces, si yo aprieto en los comandos, un comando edit, por decir algo, les va a aparecer una visualización semejante a una hoja de cálculo. ¿Les aparece? A mí, licenciado, todavía no. He ¿No les puesto ha el aparecido nada? comando, ¿Sí? pero no me sale. ¿No les ¿Ese sale tengo nada? que poner junto con el auto? Les voy a mostrar nuevamente, solamente que estoy con dificultades aquí de la conexión, no sé qué es lo que ha pasado. Ya sé qué me ha ocurrido, estoy agarrando otra red. Disculpen, por eso es intermitente mi conexión. Ya, espero con esto solucionar.
A ver, otra vez entonces. Vuelvo sobre la visualización anterior. Ya. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Voy a volver sobre los comandos. ¿Ese comando han logrado teclear en sus equipos? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Y cuando le han dado un Enter, ¿les ha cargado los datos a este lado como a mí? Sí, sí, licenciado. ¿Lo tienen todos? ¿Alguien le está fallando? Ya. Y una vez que he hecho eso, lo siguiente que he hecho, he puesto el comando edit. Y cuando aprieto el comando edit, doy un enter al comando edit, me aparece esa base de datos, esa hoja de cálculo, donde está reflejada mi base de datos. Ahora sí se logra ver, ¿lo tienen todos? Sí, licenciado. Excelente. Sí, ¿Sí? licenciado. ¿Alguien le está fallando? Me dice, por favor, con toda confianza, sin reparos, me dicen, por favor, si algo está fallando, porque me apenaría que se queden rezagados. Ya. Si están acá, les voy a comentar un poquito de qué trata esta base de datos, solamente como ejemplo, ¿ya? Por favor, esto no es parte de la materia de macroeconomía 2, solamente estamos tratando de ver cómo funciona el Stata y ahorita nos metemos a ver nuestros datos. Ya, esta es una base de datos de autos usados, donde están viendo variables, como dice marca, digamos, y la marca de los vehículos, ¿cierto? Tiene ahí un Concord, Pacer, Spirit, Century, Electra, ya algunos que sean tal vez más conocidos para nosotros. Un Ford, digamos, un Dodge, creo que hay por ahí también japoneses, ¿no? Hay por ahí un Toyota o alguno que sea más familiar a nosotros, un Audi, ¿no? Un BMW, un Datsun, ¿ya? Es una base de datos solamente ejemplo, ¿ya? Aquí tienen también el precio de estos vehículos. Este MPG será una variable que es mileage per gallon, será gasto en gasolina, ¿cierto? Gasto de galones por milla, ¿no es cierto? Rep 78 será reparaciones a 1978, si cuántas veces se ha ido al mecánico. Headroom será, ¿qué diré, digamos, la parte delantera, no sé, el capó. Trunk será la maletera, digamos. Weight, el peso del vehículo. Length, su largo. Seguramente esto debe estar en pies o algo así. Turn, el viraje. Displacement, no sé, el desplazamiento, no sé cómo podría traducirlo. G-ratio, tal vez la potencia del motor, digamos. Y este forend es una variable dicótoma que toma características de ser autos domésticos, autos gringos, autos estadounidenses, si quieren verlo así. Y con forend tomará en cuenta autos que son no estadounidenses, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí está un Toyota Celica, un Toyota Corolla, un Toyota Corona, un Dasher y así, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo, no es cierto, en lo que estoy relacionando? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, licenciado. Sí. licenciado. Excelente, gracias. Ya, entonces, a ver, ¿cómo opero en el Stata, ya? Una operación familiar. Piensen que, por ejemplo, puedes pedirle al Stata, me haga una descripción de los datos. Le digo, describe, ¿ya? Entonces aprieto describe y ese momento me va a dar todas las variables que existe y alguna mirada, ¿no? Alguna mirada de estos datos. Así también puedo darle un summarize o simplemente pongo zoom. Pongo zoom y me aparece más o menos algunas estadísticas descriptivas de cada una de estas variables, ¿no? El número de observaciones, una media, una desviación estándar, valores mínimos, valores máximos, o puedo pedirle un detalle, digamos, ¿no? Digo zoom, detail, y de pronto aparecen todas estas, un mayor recuento de estadísticos, ¿no? Por ejemplo, percentiles, una varianza, un skewness era una simetría, una curtosis, digamos, ¿cierto? Sí, ciertos otros estadísticos que podrían ser de interés. Si se fijan, todo lo que he tabulado, si no me están siguiendo, tal vez escrito muy rápido, se está escribiendo también aquí al lado izquierdo, ¿no es cierto? Pero más familiar que eso, es que todos estos comandos yo lo puedo llevar a una especie de blog de notas. En el lenguaje del Stata, ese blog de notas se conoce como un do-file, ¿ya? Entonces, digamos, yo marco, a ver, voy a expresarme todo esto de mejor forma. Estoy pintando todos los comandos que hasta ahora he realizado. Le doy clic derecho y le digo,
enviar lo seleccionado a un editor de archivo do, que dice ya, y le doy esa opción. Y vean que se abre otra ventanita, ¿no es cierto? Donde todos los comandos que yo he tabulado, se genera como una especie de seguidilla de sentencias, ¿no es cierto? Donde yo puedo hacer correr cada una de estas sentencias para replicar los comandos que hasta ahora he realizado. ¿Se comprende lo que he dicho hasta ahora o estoy yendo muy rápido? ¿Se logra comprender? Comprendido, licenciado. ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Todo claro. Todo claro, qué bueno, ¿ya? Entonces yo quiero que, por favor, se familiaricen en tratar de no hacer las operaciones a través de este comando, de esta ventana de comando, sino más bien todas sus operaciones lo hagan con un do file, con un complementario de texto, donde uno pueda dar seguimiento a lo que uno quiere hacer. De hecho, aquí en este do file, uno puede poner notas, ¿no es cierto? Pone, digamos, un asterisco por delante y vean, se cambia el color de la letra, ¿no? A verde. Y uno dice, do file es una primera versión de prueba para saber cómo se maneja el Stata. ¿Ya? Se marca con verde porque resulta que para los que saben algo de programación, no es parte de las sentencias, ¿no es cierto? Lo que se marca en verde, pongo un asterisco por delante, el programa no lo va a reconocer como una sentencia. Por el contrario, si digamos yo pusiera otro comando, por ejemplo, hago un correlate, ¿no es cierto? Correlate me sirve, recuerdan que hablábamos en la clase anterior del coeficiente de correlación de Pearson, por decir algo, un estadístico cualquiera, ¿no? Entonces simplemente pongo el comando, lo pinto, digo control D y hago correr la sentencia. E inmediatamente me aparece los resultados del coeficiente de correlación de Pearson para todas las variables de interés. ¿Se logra ver? ¿Se ve, no es cierto? Sí, Sí, ¿no es cierto? Excelente. ¿Ya? Por ahora no vamos a interpretar estos resultados porque verdaderamente no es de nuestro interés analizar esta base de datos. Vamos a hacerlo con nuestros datos. Pero sí les voy a solicitar para que más o menos me vayan siguiendo, lo guarden este archivito, este blog de notas, que es realmente bien ligerito. Yo lo voy a poner en el escritorio por ahora, o ya, en mi carpeta cualquiera, ¿ya? Y le voy a dar, no sé, pues hoy día es miércoles 13 del 4 del 2022, o el nombre que ustedes quieran darle, ¿ya? Y lo guardo para que no se me vayan las operaciones que hasta ahora estoy realizando, ¿ya? Entonces, el Stata es bien familiar. Yo podría realizar, no sé, gráficos, digamos. A ver, piensen que voy a hacer un gráfico de dispersión, ¿ya? Voy a utilizar un scatter, un gráfico de dispersión, entre dos variables, el precio y el gasto en gasolina. MPG, ¿ya? Pinto esa sentencia y doy un control D, hago correr esa sentencia. Y inmediatamente va a salir el gráfico. ¿Logran ver ese grafiquito? Sí, licenciado, soy. Sí, ¿no es cierto? Es un gráfico de dispersión que está mostrando más o menos una relación entre dos variables, ¿no? Por ahora decía, no nos interesa saber cómo esta relación, si puedo tal vez ajustar una relación cuadrática, lineal, lo que convenga. Luego vamos a ver, vamos a hacer ese tipo de análisis, solamente relacionar que esto es lo que hace el Stata de manera amigable. A ver, tal vez podría ser un histograma, digamos, pongo histogram, y digamos, voy a utilizar una variable como el número de reparaciones, rep78, ¿ya? Y hago correr esa sentencia y ahí me sale un histogramita cualquiera, ¿no es cierto? Y podría tal vez, sobre la misma ilustración, decirle superponer una curva normal, ¿no? Y pongo una sentencia como esa y ahí tengo un grafiquito cualquiera, ¿ya? Así de amigable es el Stata, no es de muy complejo manejo. ¿Qué les parece? ¿Qué impresiones les da el Stata? ¿Amigable? ¿No tanto?
Tendríamos que tener mucha práctica, pero yo creo que tal vez viendo todas las opciones aprenderíamos muy rápido, porque no es tan difícil. Creo que es más que todo saber un poco de inglés, ¿no? Sí, es cierto. Requiere, la limitante idiomática puede ser una complejidad, pero esto ya se los apunto desde ya, ¿no es cierto? Eh, La carrera de economía consume bastante inglés. De hecho, creo que tienen ustedes materias en sus asignaturas de inglés. Entonces, sí sería una conveniencia, parte de su inversión formativa, que ustedes, no estoy diciendo que dominen a nivel nativo, ¿no es cierto? Pero que sí tengan una familiaridad con ciertos anglicismos, ¿cierto? Cierta lectura, al menos en la mirada técnica de las cosas, ¿no? Para que puedan leer papers, digamos, en inglés, o puedan manejar paquetes como este, donde gran parte de las cosas están en inglés. Pero igual, fuera un ERE, digamos, igual los comandos están en inglés, ¿no? Difícilmente uno puede esperar que los comandos se traduzcan al español para su uso, porque verdaderamente lo comercial se encuentra ponerlo en idioma inglés, ¿cierto? Entonces ahí realmente o es que superamos la barrera idiomática o nos quedamos sin manejar el programa, ¿ya? Todo esto que estoy diciendo se lo puede manejar también con ventanitas, ¿no es cierto? Uno despliega, por ejemplo, aquí donde dice estadísticas, y vean, aquí hay una gran cantidad de estadísticas. Por ejemplo, el documento, ¿no es cierto?, hacía series de tiempo, ¿no es cierto? Ahí tiene modelos ARCH, GARCH, ARIMA, ARMAX, ya, muchas cosas, ¿no? Tal vez uno quiere ver algunos elementos más, no sé, un poquito más complejos, digamos, algún análisis de unos modelos probabilísticos, por decirlo, o unas series de tiempo multivariantes. Bueno, aquí realmente hay una gran cantidad de cosas. Y hagamos el supuesto de que dentro de esta ventana de comandos no existe el documento. Yo puedo pedir aquí un help, o de pronto puede hacer, incluso así, miren, puede decir webseek, digamos, y a ver, algo que es familiar para ustedes, que es el coeficiente de Gini. ¿Qué es el Gini? ¿Han escuchado hablar qué es el coeficiente de Gini? ¿En algún momento han escuchado hablar? Licenciado, creo que Sí. recuerdo que puede medir el índice de pobreza o algo relacionado. Desigualdad, en realidad. Desigualdad más que pobreza. ¿Ya? Jovan me decía que he escuchado. Ya, pensemos que no hemos escuchado nada, pero de pronto hay un documento que quiere ver, mire desigualdad, dice Jovan. Sí. Entonces yo pongo WebSeek, le estoy diciendo que busque en la web, y pongo Gini, ¿ya? Pongo Gini. Y miren, ay, ¿por qué no ha salido eso? Web, ya creo que no es comando. A ver, vamos a utilizar otro comando. Vamos a utilizar un comando, find it. Find it. Y pongo Gini. Y va dando vueltas, y seguramente si está conectado a la web, ahí va a descargar un montón de documentos, incluso los tutoriales y los comandos que permiten calcular el indicador o lo que yo quiera, ¿no es cierto? De hecho, estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Entonces, no sé para cuántos de ustedes es familiares, por ejemplo, los documentos, no sé, del Organismo Mundial de Salud o cualquiera, ¿no? El Econ Papers, digamos, yo me voy viendo los journals que tiene ahí, y no sé, puede elegir, a ver, lo que estamos ya no viene a la mano. Y hay un documento de un autor cualquiera. Lo interesante de este tipo de documentos, de este tipo de sitios, es que tiene la base de datos con el cual ha trabajado el documento, tiene el programa en Stata, y uno puede, hay downloads, ¿no es cierto? Uno los descarga sin costo alguno, ¿no es cierto? Entonces uno puede replicar lo que hizo el documento, y quién sabe buscar una analogía para trabajar en su propio documento, ¿no es cierto? Entonces, piensen que este documento está relacionando algo de Alemania, me estoy inventando, ¿ya? Entonces, ver tal vez si es que algo de lo que se hizo puede ser contrastado con datos, con nuestros datos en la economía boliviana, ¿no es cierto? Entonces, esa es la formalidad que trae el Stata, ¿no? Tiene realmente mucha operatividad en cuanto al manejo de producción intelectual. Ya. Ahora, vámonos por favor a ver nuestros datos, ¿ya? ¿Recuerdan esto que hicimos precariamente el día lunes? Que yo les solicitaba lo tengan más completo. No sé si lo tienen. Sí, licenciado. ¿Alguien tiene una base de datos plana un poquito más completa? Yo lo he hecho con la misma base de datos que nos ha enviado al grupo, ¿Ya? pero lo he hecho para cada... ¿Lo puedo mostrar? ¿Por qué no me lo comparte?
Y así yo lo abro y trabajamos con esa base. Compártanme en el WhatsApp, por favor, para todos. Así pueden operar todos en su equipo. Ya estamos con macro. Ahí está. Me lo comparte, por favor. Ahí lo vemos. Yo lo voy a descargar. Ya lo compartí, Liz. Excelente, le agradezco. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, por favor, así como yo me estoy descargando el documento, por favor, hagan ustedes lo propio y simplemente ya lo vamos a empezar a abrir. Ahí está. ¿Está bien? ¿Estoy visualizando lo que nos ha mostrado? Sí, sí, licenciado. Ya. A ver, ya comprendo. Pero lo que yo ahora necesito darme a entender es cómo armar una base de datos en formato plano. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo se lo hace. Por eso es bueno que lo hagamos juntos. Voy a abrirme otro Excel en blanco. Nuevo, digamos, voy a poner ahí. ¿Ya? Y voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Por favor, síganme, traten de seguir. Piensen que estoy hablando aquí del Ecuador, digamos. Ya. Y voy a agarrar... a ver, veamos desde el comienzo de la base, ¿ya? Aquí están las exportaciones al Brasil, ya. Esto voy a agarrar, ¿ya? Agarro todo ese conjunto de datos, lo copio y lo llevo al Excel de la siguiente forma, por favor. Hago un clic derecho y pongo pegado especial. Y en pegado especial voy a decir, primeramente, transponer y que solo me copie valores. Y le digo, aceptar. Y van a tener algo, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué está así de feo? Ya, está bien, no hay problema. Ya. Y aparece así este archivito. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, licenciado. Ya, excelente. Entonces pensemos que en esta lógica yo voy a poner a esta primera variable, como es traspuesto, esta primera parte de acá es el tiempo, ¿ya? Entonces, al tiempo le voy a quitar esas letritas de P, ¿ya? Quito esas letritas de P y voy a procurar que estos también sean números, ¿ya? Entonces que los convierta, que omite el error, que lo convierta en número. Ya, listo. Entonces tengo una serie de tiempo de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y le voy a poner a esta, le voy a dar la letra T. ¿Ya? Y la siguiente es, si leo ahí gas natural, le voy a poner algo más amigable, ¿ya? Gas natural, ¿ya? Y creo que este es el caso de Brasil, ¿ya? Entonces voy a poner Bras, digamos, ¿ya? El siguiente dice boratos. Entonces voy a poner igual boratos, Brasil, ¿ya? El siguiente es frijoles. Voy a poner igual frijoles, Brasil. Bras, ya. El siguiente es urea. Ya voy a dejarlo así como urea. Y voy a poner Brasil también. El siguiente es antimonio, metálico. Y, ya, antimonio, no se va a poner ya. Anti-Brasil. ¿Ya? Y aquí voy a poner otros Brasil. Otros Brasil. ¿Me están siguiendo lo que estoy haciendo? Sí, licenciado. ¿Sí? Excelente. Ahora voy a hacer lo siguiente, por favor. Voy a pintar. Ay, perdón. Mira el Stata primero, porque el Stata está manejando la base de datos de los autos usados. Y estos autos usados no me interesa, ¿ya? Entonces voy a hacer un clear. Voy a limpiar la pantalla, ¿ya? Estoy limpiando la pantalla. Estoy dejando en blanco nuevamente. Por favor, hagan eso. Limpien la pantalla, ¿ya? Y en esta pantalla limpia, yo voy a hacer un edit. Y me va a aparecer la hoja de cálculo, pero en blanco. Entonces, en esa hoja de cálculo en blanco, yo voy a copiar esta base de datos del Excel
y la voy a llevar a esta hoja de cálculo. Y me aparece ese mensaje, ¿ya? Que dice, la primera fila del portapapeles, clipboard, contiene valores que pueden ser usados como nombres válidos para las variables. ¿Quiere utilizar la primera fila como datos o como nombres de variables? Y yo le voy a decir, vamos a utilizarla como nombre de variables. De hecho, he trabajado en cambiar los nombrecitos, ¿no? Que no sean nombres así largos. Tendrían que relacionar nombres que no tengan espacio para que no tengan problemas, como lo he hecho yo. Entonces pongo nombre de variables y ahí está copiando los datos. Uy, ha copiado datos bien feos, ¿no? ¿Por qué ha copiado esos datos tan mal? A ver, veremos dónde están los datos, qué es lo que ocurre acá. Ya, pero han logrado hacer lo que acabo de mostrarles. Voy a ir corrigiendo algunas cosas que tal vez no esté. Estoy quitando solamente los decimales a razón de que esto se haga más familiar. ¿Ya? Entonces, espero que con esto ayude solamente para el ejemplo. Después ustedes lo van a corregir con más calma, ¿ya? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Pongo clear. Ya, y pongo edit. Y copio. Ahora está mejor, ¿no? Todos se ven en negro. Ya, pero solamente es para el ejemplo. Estamos tratando de operar. Luego nos vamos a poner al caso de realmente relacionar las cifras que corresponden. ¿Me han seguido hasta ahí? ¿Estamos juntos? Sí, Sí, sí. licenciado. ¿Sí? ¿Estamos todos? Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente, por favor. Cierro esta base, esa hoja de cálculo. Y tengo por ahí abierto mi DoFile. Voy a seguir trabajando con el DoFile, ¿ya? Entonces vamos a hacer una cosita para declarar que esta base de datos es una serie de tiempo, ¿ya? Entonces yo le voy a dar el formato de serie de tiempo que es tsset. Por favor, escríbanlo así. Y sé que la variable tiempo es la variable que he denotado con la letra T. Y voy a dar coma y voy a decir que los datos en este caso son anuales, yearly. ¿Me están siguiendo? ¿Se entiende lo que he hecho, más o menos? ¿O gustan que lo explique mejor, con más detenimiento? Sí, Liz, está bien. ¿Se está comprendiendo? ¿Podría explicar una vez más ese TSZ? Claro que sí, con mucho gusto. A ver, por favor, vean en nuestra base, en nuestra hoja de cálculo. La variable que denota el tiempo, yo la he denotado con la letra T, ¿no es cierto? Entonces el tiempo son datos anuales 2010, 2011, 2012, 2013, hasta el 2021, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí claro? ¿Queda claro? Sí, Lisa. Excelente. Lo que les decía, cuando hay una seguidilla de datos, esto lo hablaba el día lunes, estamos hablando de una serie de tiempo, donde la frecuencia de los datos en este caso son datos anuales, ¿no es cierto? Hay un dato por año. Entonces, debo al Stata darle a entender que esta base de datos es una serie de tiempo que está trabajando con datos anualizados de estas variables, la variable gas natural, boratos, frijoles, urea, antimonio y otros productos que se exportan al Brasil, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy otra vez a la ventana al DoFile, ¿ya? Y por favor, sígame en el sentido de lo que he puesto en la línea 12. A ver, si es que no me están siguiendo con todo lo que he hecho hasta ahora, se les voy a copiar estos comandos. Estoy copiándoles todos estos comandos en el WhatsApp, ¿ya? Entonces, en el WhatsApp tiene todos los comandos, ¿ya? Entonces, vuelvo sobre lo que estoy diciendo. El último comando que he puesto ahorita es este tsset. Set está relacionado, TS es time series, time series, set, es decir, que lo convierta esta base de datos en una serie de tiempo. Time series set, convierta la base de datos en una serie de tiempo, le estoy diciendo al start. Y utilice la variable tiempo, que le he denotado con la letra T, y doy un coma y digo
como los datos son anuales, pongo yearly. Si fueran mensuales, aquí pondría monthly. Digamos, a ver, monthly. Monthly. Si fueran, no sé, si fueran semanales, weekly, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso son anuales, ¿no? Por eso pongo yearly. Anuales, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos? ¿He logrado clarificar? Porque lo siguiente que quiero solicitarles es, pintan esa línea 12 y le dan un control D. Y miren qué nos ha aparecido en la ventana de comandos. Nos dice, la variable de tiempo está registrando datos desde 2010 a 2021, donde el delta, el incremental, va a ir un año, tras un año, tras un año, tras un año, tras un año. ¿Se comprende eso que acabo de decir? ¿O vuelvo a explicar? Yo tengo una paciencia casi infinita, entonces, por favor, si algo no está quedando claro, me lo dicen con total soltura y volvemos a revisar lo que se necesite. Todo claro, licenciado. ¿Todo bien? Excelente, le agradezco. Entonces, como ya he declarado que esta base es una serie de tiempo, entonces cada variable puede ser tratada como series de tiempo diferenciadas. ¿Cómo me doy cuenta de eso, no? Por ejemplo, puedo hacer una graficación TS-line, digamos, una línea a lo largo del tiempo de cualquiera de estas variables. Por ejemplo, esta variable que dice gas natural al Brasil. Y hago correr ese comando. Y estoy graficando esa serie. ¿Sí? ¿Les aparece algo como eso? Lick, ¿será que puedas repetir de nuevo, por Claro, con favor? mucho gusto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De eso trata. ¿Ya? A ver, veo dónde está el do file. Ahí está el do file, ¿ya? Decía que con este primer comando he mostrado que la base de datos es una serie de tiempo y que los datos son anuales. Y luego he dicho, como está considerando que es una base, una serie de tiempo, una base de datos compuesta por una serie de tiempo, puedo graficar cada una de las variables de manera individual o también de manera conjunta. A ver, por ejemplo, otra variable, ¿ya? Voy a copiar el comando. Copio el comando y voy a utilizar la que dice Boratos, ¿ya? Boratos. Boratos. Brasil. Y hago exactamente lo mismo. Voy a pintar esta línea, la pinto y digo control D. Y me aparece ese grafiquito. ¿Le salió? Voy a mostrar otra vez la sentencia, ¿ya? Voy a mostrar el stata y voy a mostrar el do file. Y puedo hacer exactamente lo mismo con todas las otras variables, ¿no? Puedo, digamos, poner la otra que era frijoles. 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 Puedo poner la otra variable que es urea. Creo que no la he hecho. Urea. Urea. Puedo también poner la otra variable. ¿Cuál me falta? La de antimonio, no sé qué era. Y finalmente la otra variable, la última variable, que es la de otros productos, ¿no? Que está poniendo otros. ¿Sí? Yo puedo graficar cualquiera de estas de manera individual, ¿no? Entonces, pinto la que yo quiera analizar y digo control D, o si gustan también aquí hay un botoncito, si no está con el control D. Este que dice acá, ese que es como un play, ¿no es cierto? Como es run, dice, ¿no es cierto? ¿Les ha salido a alguno de ustedes este grafiquito? ¿O alguno de los grafiquitos?
¿O he ido muy rápido? Me lo dicen, por favor. ¿Les está yendo bien? ¿Han logrado graficar? Sí, Lick, ahora sí, Lick. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Les sale? Miren, por favor, esta curiosidad que quisiera que la hagan. Puedo poner tsline, y pongo todas las variables de interés. De hecho, aquí voy a poner todas las variables, así las llamo, ¿no? Doy doble clic y se pinta en la ventana de comandos. Doy doble clic, se pinta en la ventana de comandos. Doy doble clic, se pinta en la ventana de comandos. Y puedo ahí poner directamente delante el tsline y doy un enter. Y vean que lo que aparece. Ay, aquí la que distorsiona es el gas, ¿no? El gas realmente cambia las cosas porque está en otra medida, ¿no? Entonces voy a quitar el gas por ahora solamente para ver un grafiquito que sea relativamente amigable. ¿Ya? A ver, ahí está. ¿Tienen ese grafiquito? ¿Les sale ese grafiquito? Sí, sí, licenciado. Excelente, excelente, excelente. Espero que a todos les esté yendo bien. ¿Qué quiero mostrarles por la otra vía, digamos, ¿no? Por la otra vía, aquí dice gráficos, ¿no es cierto? Aquí arriba hay ventanas, que también es otra forma de operar. Y pensemos que en los gráficos, yo voy a agarrar una que diga series de tiempo. Y voy a agarrar una que diga gráfico de líneas. ¿Ya? Y aparece esa ventana, ¿no? Y yo le digo acá, crear, digamos, un gráfico de series de tiempo y pongo las variables que quiero. Y voy a poner la variable Boratos y digo enviar. Y aparece, ¿no es cierto? Y aparece la variable que quiero. Es otra forma también. Estoy diciendo exactamente lo mismo. O puedo a través de comandos o puedo a través de ventanas. Pero aquí en los comandos también puedo generar algunas cosas adicionales. Por ejemplo, ya esto es más de estética, ¿ya? Digamos, puedo cambiar en lugar de líneas, puedo hacer un gráfico de áreas, digamos, ¿no? Y digamos podría ser acá. Propiedades de área. Ya, no sé, digamos, luego puedo jugar con esto. Pero haremos un enviar por ahora, ¿ya? Y cambia, ¿no? El grafiquito. Algo que tal vez estéticamente puede ser, no sé, más agradable, si fuera el caso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Sí, licenciado. Excelente, Sí, licenciado. excelente. Ahora, yo quisiera completar este ejercicio, pero vean que su base de datos original es una base de datos que tiene no solo Brasil, tiene Brasil, tiene, ¿qué más tiene? ¿No? Tiene Argentina. Ya, ¿qué es lo que pasa? Miren, su compañera, de una manera interesante, ha graficado, ¿no? Todas estas relaciones, que está bien, el Excel hace lo mismo que está haciendo el Stat. Pero ¿qué es lo que ya no hace el Excel? El Excel no va a ser lo que vamos a hacer en nuestro siguiente paso, ¿no es cierto? El Excel ya no va a permitir hacer todo esto que está acá, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hemos leído en el documento al comienzo de la clase. Modelos de series de tiempo, modelos, a ver, espaciales autorregresivos, esto ya está más complejo. O, no sé, pues a ver, leamos series de tiempo, entonces series de tiempo. ¿Qué sé yo? Series de tiempo, aquí está, digamos. Un modelo ARIMA, digamos, como lo hace en el documento. Y el modelo ARIMA, van a ver que no es de gran complicación, ¿no es cierto? En realidad aquí hay que meter la variable dependiente que las tenemos, las variables independientes y hay que dar ciertas especificaciones que yo les voy indicando cómo se hace. Entonces, teniendo esas especificaciones, ponemos un enviar y automáticamente sale el modelo. Lo que se ha procesado en este documento que parecía altamente complejo, con la familiaridad de uno de estos paquetes, no lo es tanto, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve este tipo de resultados, ahora vámonos a la parte final, cuando ve este tipo de regresiones, se las hace con paquetes como estos, como los que les estoy mostrando, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya.
Entonces, vuelvo sobre lo que estaba diciendo. Su compañero entonces ha graficado y está bien, digamos, nosotros podemos hacer lo mismo en el Stata. Y lo que quiero a ustedes, por favor, solicitarles para el día lunes, tener una base de datos en Stata, ya no en Excel, que tenga Brasil, Argentina, Estados Unidos, Perú y todos los demás. Pero que me permita, a partir de Stata, analizar variables de esta base de datos. Es la razón de convertir en formato plano. Teniendo un formato como el que tenemos, con el que nos ha compartido nuestra compañera, requiere un formato plano como el que les he mostrado que hemos trabajado. ¿Ya? ¿Se comprende lo que acabo de Sí, decir? licenciado. ¿Sí? Excelente. Ya, ahora sí, coménteme sus impresiones respecto del Stata. ¿Les parece de utilidad? ¿No tanto? Dicen, una pregunta. Le escucho, adelante. Dicen, en la parte en donde hemos hecho la T-Slime, en Sí. esa parte me dice que hay un error en mi nombre. Por ejemplo, lo pongo Borat y, y en la parte en la que usted pone Brasil, esa parte parece que yo no lo puse bien. Hágame un favor grande. ¿Qué nombre acepto? ¿Qué tipo de Compártame su variable pantalla. acepto? Compártame su pantalla. Y lo vamos a ver. Ya. Ya al resto, ¿qué les ha parecido este primer pantallazo? Que en realidad no hemos visto nada, ¿no? Pero no creo que sea muy complejo, ¿no? Está relativamente amigable. ¿Cuántos de Dicen, ustedes? Adelante. Sí, le escucho, por favor. algo disculparle, es en esta parte, T-Slime, Borat, Braz lo puse. Todavía no se está compartiendo. Ahorita va a compartir. Le digo cuando ya se empiece a ver. Todavía no se está viendo nada. Entiendo. Ya, les voy a comentar una cosita mientras se comparte la pantalla de la compañera. Que he hablado. Ahí está, ahora sí se está viendo. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que sus datos se han pintado en rojo. Están en rojo, ¿no es cierto? Entonces, no lo está reconociendo como números. ¿Ha habido algún error al copiar del Excel al SPSS? Perdón, al Stata. ¿Por qué sucede este error? Porque posiblemente el formato en su equipo está en el anglosajón, ¿no es cierto? Donde se considera los miles como coma y los puntos, los decimales como punto, o viceversa, ¿no es cierto? Y el Stata lo está reconociendo de alguna otra forma. Simplemente es cambiar el formato y para que lean los datos, uno tendría que verificar que los numeritos aparezcan en negro, no que aparezcan en... Vea, aquí dice string variables, lo está leyendo como si fueran letras, no lo está leyendo como si fueran números. Y eso dificulta un poco las cosas. Ya, entonces ¿Ya? tiene que estar en rojo. Tiene que estar en negro, no tiene que estar en rojo, tiene que estar más bien en negro. Entiendo, gracias. ¿Ya? Más bien tiene que estar en negro. A ver, con los otros compañeros les he compartido esto de esta mañana, que les voy a compartir ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen la experiencia de haber escrito ya un artículo de corte científico? Como los que hemos ido leyendo hasta ahora. ¿Alguno? ¿Tiene alguna experiencia? Cuando pongo sus nombres en el Google, ¿qué es lo primero que me va a saltar? Las fotos de Facebook, algún vínculo en Instagram. Ya sería importante que salte producción académica, ¿no? Ya, les acabo de compartir unos documentitos. Yo soy docente desde el doctorado hasta las licenciaturas, ¿ya? Entonces, yo propicio de que gran parte de la debilidad del sistema educativo superior en Bolivia se debe a que se hace poca investigación científica. Y yo procuro superar esa limitante porque nos encontramos con economistas que luego se van a estudiar en una maestría a otro lugar del mundo
y nunca han escrito nada, ¿no es cierto? Salvo su tesis, si no hicieron su examen. Entonces, eso es bien complicado, ¿no? Porque en contextos internacionales, desde el momento que uno ingresa a la carrera, empieza a escribir documentos, papers, ¿no es cierto? Documentos de corte científico. Y yo quisiera propiciar que ustedes lo hagan. ¿Qué les he puesto en ejemplo? Si ustedes ven en el WhatsApp. El primer articulito, si ustedes lo abren, yo les doy siempre un ejemplo, ¿no? Les digo, así se hace, ¿no es cierto? Entonces lo hacemos juntos. Y les muestro cómo se hace un artículo, ¿no es cierto? Y ahí ven, ¿no es cierto? Un artículo hecho como ejemplo. Y luego, si ven a continuación, hay otros artículos. Por ejemplo, este es de una universidad privada que lo han hecho en la materia de econometría 1, ¿no? No es un artículo muy extenso, pero vean que independientemente de su extensión, es un artículo de corte científico, que tiene todas las características, desde las secciones, la hipertextualidad, el manejo de datos, que puede ser publicado en cualquier revista indexada, ¿no es cierto? No tendría ningún reparo para poder hacerlo. Entonces, yo quisiera que estén en la capacidad de poder hacer algo de estas características. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es algo que desearíamos hacerlo? De hecho, mi mirada es de que yo no soy tan agradado de un examen memorístico, ¿no? Donde les pregunto, ¿y qué es la balanza de pagos? ¿No? Y ustedes respondan, con sus cámaras prendidas en 15 minutos van a responder eso. Eso no es la forma como se estudia en el nivel universitario, ¿no es cierto? El estudio en el nivel universitario, desde mi punto de vista, comprende producción intelectual, ¿no es cierto? Entonces yo estaría propiciando a que ustedes estén en la capacidad de hacer un artículo de esta línea, ¿no es cierto? Y eso se convierta en un examen finalísimo, ¿no? Y de esto se base la nota y eventualmente nosotros orgullosamente podamos decir, tocar las puertas del Instituto de Investigaciones Estadísticas o cualquier instituto y diga, aquí tengo mi artículo, por favor, quisiera que lo publiquen, quisiera que sea parte de la revista o de lo que tenga el instituto o donde se lo pueda publicar, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué les parece esa mirada de las cosas. ¿Les es afable? No lo es tanto. Licenciado, por mi parte me parece que es muy interesante. La verdad, yo nunca he escrito algo así. Entonces, me parece que sería una buena forma de aprender y también de saber investigar, ¿no? Porque muchas veces los trabajos que nos dan son muy largos y lo primero es que buscamos en internet, lo ponemos y tratamos de poner a veces lo que sea ya para llenar el documento y no tratamos de entender. Yo creo que si lo hacemos de esta manera podemos comprender mejor, investigar, sacar fuentes. Entonces, a mí me parece bonita la idea. Le agradezco el comentario, ¿ya? No se puede ir de la nada al paraíso, entonces vamos a ir pasito a paso. El hacer un documentito, por más que hablemos de 5 planas, requiere de familiaridad de algunos. Por ejemplo, ese documento no está hecho en Word, está hecho en LaTeX. No sé para cuántos de ustedes es familiar el LaTeX, ¿no es cierto? Que es una forma la tipografía misma tiene su particularidad de una convención de artículo de corte científico. Las referencias, ¿cómo se llama a los textos? Está hecho con un Mendeley, ¿no es cierto? Entonces un Mendeley también es otro software, otra aplicación que me permite jalar documentos académicos y con eso pueda tener esa hipertextualidad en mi documento, ¿no es cierto? Si ustedes se familiarizan con una producción de esta índole, hacer su tesis va a ser pan comido, ¿no es cierto? Va a ser realmente, desde ya, ustedes van a saber cómo se hace el tema de producción intelectual y más bien quisiera formar economistas que produzcan, no formar economistas que repiten, ¿no es cierto? Sino economistas que realmente están a la vanguardia, ¿no es cierto? El mundo se está comportando así y nosotros como Bolivia no podemos vivir aislados de esa vanguardia en producción intelectual, ¿no es cierto? El estudiante de la carrera de economía de la UMSA tiene que destacar por su producción intelectual más que por cualquier otra cosa, ¿no? No por sus instalaciones
calificaciones, no por su número de docentes con doctorado, eso no interesa, ¿no es cierto? Interesa más formativamente cuál es la respuesta que ustedes pueden brindar desde la mirada académica. Ya, por favor, les voy a compartir en el WhatsApp un artículo para que lo puedan revisar, no es una lectura pormenorizada, hacia el día lunes, y quisiera que trabajen en un formato plano para que trabajemos con esa base de datos, algunos datos el día lunes y también avancemos a la par la parte teórica. Si no tienen ningún comentario más, ya podemos despedirnos y nos vemos el lunes y pueden hacer sus registros de salida en el chat y lo que ustedes gusten consultar ahora o mediante el WhatsApp, que ya saben es 24/7. ¿Sí? Nos vemos el lunes. Gracias, Hasta el licenciado. lunes, Hasta luego. licenciado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.